Hola, un gusto saludarles. Soy Jacobo Pérez y vamos a platicar de mercados, economía, finanzas. Vamos a divertirnos. Bueno, la Fed subió la tasa 25 puntos base, como todo mundo esperábamos. ¿Qué significa 25 puntos base? Significa 0.25%. ¿Por qué la Fed está subiendo tasas? Está subiendo para intentar controlar la inflación. La inflación erosiona los salarios, erosiona los ahorros, entonces inflación elevada definitivamente es algo que no queremos. Pero ¿por qué en los mercados no dejamos de hablar de inflación y de la Fed? ¿Por qué no escogen otros temas? Pues porque este es el tema más importante de todos. Cuando la Fed sube las tasas, todos los participantes del mercado, bancos, suben sus tasas a la vez, entonces la tarjeta de crédito, el hipotecario, todo te va a subir de valor y con eso la Fed y los bancos centrales intentan calmar un poco la inflación. Ahora, hablando del dato de inflación de Estados Unidos, la inflación está en el 5% y tiende a la baja, sí, pero la inflación es una canasta de una serie de productos. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación es del 5%, la inflación para la comida está al 8,5%, aún así disminuyó, estaba el 9,5%. Entonces no es que todo crece al 5%, hay partes que crecen, hay partes que decrecen y ese 5% es solamente un promedio. Entonces, inflación de productos alimentarios es 8,5%. En cambio, en febrero estaba en 9,5, o sea, tiende a la baja, pero sigue estando elevado. El costo de la energía bajó, gasolina, pero por ejemplo el de la vivienda sigue elevado en 8,2%. Entonces se define una canasta de productos y es unos suben, unos bajan. Entonces, cuando empieza la crisis del COVID, todos los bancos centrales bajan sus tasas de interés. ¿Para qué? Para intentar reactivar la economía. Eso es lo que hace un banco central cuando entras en una crisis. Pero ¿cuál es el problema? Que como las tasas están muy bajas, las personas intentan tener algún rendimiento sobre su dinero, entonces pueden hacer inversiones riesgosas, se meten en criptos, en mercado accionario. Entonces, en el momento en el que suben las tasas, todos esos activos sufren. Porque si yo ya compré acciones, siempre hay una relación inversa entre los precios de las acciones y las tasas. Entonces, si suben las tasas, puede haber muchos participantes del mercado que dicen, ¿sabes qué? Si la tasa ya me está pagando 5 o 6%, vendo mis acciones y compro bonos de corto plazo. Entonces, siempre van a haber esa relación inversa. Pero vamos a hablar de temas un poco más serios. Cuando mantienes las tasas tan bajas es una invitación a las empresas y a los gobiernos para endeudarse. En Europa tuvieron tasas negativas, en Estados Unidos no negativas, pero prácticamente cero. Entonces una invitación de por favor alguien tome un crédito, con ese crédito construya algo y con ese algo vas a generar empleo para reactivar la economía. Pero ¿cuál es el problema? El riesgo de el rollover, le llamamos el rollover, es de renovar la tasa. Imagínate que tú adquieres una deuda al 1%, 2%, tasas ridículamente bajas, a 3 años. Muy bien, construyes lo que tengas que construir esperando que subas tu productividad, pero bueno, no necesariamente. Entonces, los países se endeudan, las empresas se endeudan. Entonces, en el momento en el cual suben las tasas y tú tienes que hacer el refinanciamiento, tu crédito era a 3 años, pasan esos 3 años y ¿qué pasa? Que lo normal, de hecho, hay una proporción de 7-1, o sea, hay 7 veces más deals para refinanciar deuda que vencimientos de intereses, vencimiento del crédito como tal, que le llamamos el principal, hay 7-1 más deals para renovar esa deuda que nuevos deals para nueva deuda. Entonces, ¿qué sucede? Que viene el vencimiento en 3 años y en 3 años dices, oye, ¿de dónde voy a pagar esos 100 millones de dólares que adquirí de deuda? Y todo el mundo confía en que, bueno, lo voy a poder volver a refinanciar, incluido gobiernos. Entonces, emito otro bono a 5 años y no hay ningún problema. Entonces, siempre cuando vienen vencimientos, por lo general no es que se pague el bono y ya, y vámonos, no, por lo general lo que haces es emites otro y simplemente la deuda la vas pasando al futuro. Para lograr eso, el mercado debe confiar en ti, debe confiar en tu riesgo crédito. Entonces,
si tus económicos de tu empresa, tu crecimiento se ven decentes, no pasa nada, emites un bono, con ese bono pagas el anterior y así nos la llevamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando suben las tasas de interés? Suben las tasas de interés, entonces tu bono inicial era el 1%, entonces cuando quieras refinanciar, perfecto, lo vas a refinanciar a las condiciones del mercado y esas condiciones del mercado pueden ser 5%. Entonces podemos tener serios problemas en los próximos meses o años cuando empiecen las empresas y gobiernos a intentar refinanciar su deuda a esas nuevas tasas. Pueden tener serios problemas. Podemos ver bajas en calificaciones crediticias y la verdad es que podría ocasionar serios problemas. A partir de la crisis del 2008, todo el mundo se mueve con colateral. Antes tú podías adquirir un crédito sin colateral, no pasaba nada, así se trabajaba, pero a partir del 2008 todo cambió. Entonces, quieres entrar a un deal y todo es colateral. Bueno, pues ese colateral, ¿y cuál es el mejor colateral? Son CETES de Estados Unidos y, bueno, se llaman T-bills, los T-bills de Estados Unidos o también de Alemania, que son la mejor calidad crediticia. Necesitas estar adquiriendo colateral, pero si todo el mundo quiere adquirir colateral, se vuelve más difícil de hacer. Entonces, ok, una empresa quiere refinanciar, perfecto. ¿Qué colateral tienes para poder otorgarte ese crédito? Entonces, todo eso es lo que está en juego. Entonces, el Banco Central Europeo también subió la tasa, subió 25 puntos base, Estados Unidos también. Eso presiona al resto de los gobiernos a subir sus tasas, porque si no suben sus tasas, entonces su divisa pierde competitividad. Si la Fed, que es el Banco Central norteamericano, sube sus tasas y economías de mercados emergentes no suben sus tasas, entonces puedes decir 5% en Estados Unidos contra 13% en Brasil, 11% en México. Si Brasil y México no suben sus tasas y Estados Unidos sí sube sus tasas, puedes decir, bueno, 5% es menos que 11% o 13%. Sí, pero es un país mejor pagador, más seguro. Entonces yo puedo vender mis activos de mercados emergentes, los vendo, compro activos en Treasury Bills, que son los instrumentos de Estados Unidos. A lo mejor gano menos tasa, pero tengo menos volatilidad, tengo más seguridad. Entonces, si pasa eso, se te devalúa la moneda. Entonces, en el último año hemos visto fuertes apreciaciones de estas monedas. Puedes decir, ok, el peso mexicano, bueno, muchas personas pueden ver en sí el valor del tipo de cambio como una fortaleza de la economía y la verdad es que no es así. Es más bien una jugada entre tasa de interés e inflación. Por ejemplo, la tasa de interés en México está en 11.25 con una inflación del 6.85. Entonces, si sacas la resta, ese le llamamos la tasa real, es el premio. Entonces, en México, tú si inviertes en un instrumento de corto plazo, tú estás obteniendo ya real, descontando la inflación, estás obteniendo el 4.40. Por ejemplo, en Brasil la inflación está en el 4.65 con las tasas de interés en 13.75. Entonces, si quieres invertir en Brasil, te paga una tasa real, el diferencial, del 9%. Es una tasa enorme. Ok, pero si inviertes en Brasil es un país que tiene mucho mayor volatilidad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Seguridad en Estados Unidos al 5% o el 13.75? Entonces, habrá quien decida por uno, habrá quien decida por otro, pero es por eso que las monedas de mercados emergentes se han estado apreciando. Entonces, no es indicador de, bueno, porque sus economías están súper bien, no, es simplemente pagan una tasa de interés mucho mayor que la que pagan lugares más seguros como Alemania, como Estados Unidos, entonces eso es el apetito de riesgo, puedo decidir comprar monedas de mercados emergentes, gano esa tasa y en el momento en el cual vea que pueden venir ocasiones de alta volatilidad o problemas o endeudamiento o elecciones, algo que no me guste o una mala decisión de algún gobierno, entonces saco mis inversiones, me voy a lugares más seguros. Eso se llama flight to quality. Flight to quality. Entonces me puedo ir a Estados Unidos, me puedo ir a Alemania y a lo mejor durante un tiempo gane una mayor tasa de interés. Entonces de eso se trata el juego. Entonces si la Fed sube la tasa de interés, los mercados emergentes también la tienen que subir porque si no lo suben le pega en el tipo de cambio. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo me divertí mucho. Les mando un abrazo.